¿Alguna vez te has preguntado por qué los judíos odiaban tanto a los samaritanos? Muchos creen que ya conocen la respuesta, pero lo que te contaron está incompleto. No fue solo una rivalidad religiosa, fue una herida abierta durante siglos, marcada por traición, sangre, mezclas prohibidas y un conflicto espiritual que casi nunca se explica desde el origen. En este video vas a descubrir quiénes eran realmente los samaritanos, de dónde surgieron, qué hicieron para ser considerados impuros, y la razón exacta por la que su existencia provocaba desprecio y odio profundo entre los judíos. Pero aquí está lo que casi nadie revela. Jesús no solo habló de ellos, eligió a un samaritano para exponer una verdad que sacudió las bases de la fe de su tiempo. Hoy vamos a revelar la parte que normalmente se omite. Y cuando la entiendas, la Biblia nunca volverá a leerse igual. Para comprender este odio, debemos viajar casi 1000 años atrás en el tiempo, hasta la época dorada de Israel, cuando el reino estaba unido bajo un solo cetro, cuando Jerusalén era la capital indiscutible, cuando el templo de Salomón se alzaba como una maravilla del mundo antiguo. Era una época de prosperidad sin precedentes, de expansión territorial, de influencia internacional. Salomón había construido no solo un templo, sino un imperio. Las caravanas comerciales atravesaban el reino de norte a sur, el oro fluía como el agua, y la sabiduría del rey era celebrada desde Egipto hasta Mesopotamia. Pero debajo de esta superficie dorada, las tensiones ya comenzaban a acumularse. El precio de la gloria de Salomón lo pagaban especialmente las tribus del norte. Los impuestos eran opresivos, el trabajo forzado era brutal, y cada vez más, los habitantes de las regiones septentrionales sentían que estaban siendo explotados para financiar los proyectos megalómanos de un rey que favorecía desproporcionadamente a Judá, su propia tribu, y a Jerusalén, su ciudad capital. Las quejas eran cada vez más audibles, pero mientras Salomón vivía, su carisma y su poder mantenían unido el reino, aunque fuera por la fuerza. Todo cambió cuando murió Salomón. Su hijo Roboam ascendió al trono, y las tribus del norte vieron una oportunidad. Enviaron una delegación con una petición simple y razonable: alivia nuestra carga, reduce los impuestos, suaviza el trabajo forzado que tu padre nos impuso. Era el momento perfecto para un rey sabio de consolidar su reino mediante la conciliación, de demostrar que el nuevo reinado traería justicia y equilibrio. Roboam consultó primero con los ancianos que habían servido a su padre, y estos le dieron exactamente ese consejo: sé generoso ahora, alivia su carga, y ganarás su lealtad para siempre. Pero Roboam era joven e inseguro, y se dejó influenciar por sus compañeros de generación, jóvenes nobles que habían crecido en el lujo del palacio y no conocían nada del sufrimiento del pueblo. Estos le aconsejaron todo lo contrario: muestra tu fuerza, demuestra que eres aún más duro que tu padre, no permitas que te vean débil. Y así, cuando la delegación del norte regresó esperando una respuesta favorable, Roboam les dio una de las respuestas más desastrosas de la historia: mi padre os cargó con un yugo pesado, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Fue una declaración de guerra. Las tribus del norte no tuvieron que deliberar mucho. Su respuesta fue inmediata y unánime: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel, ahora mira por tu propia casa, David. Era el año 930 a.C., y en ese momento el Reino Unido de Israel dejó de existir.
se fragmentó en dos entidades políticas separadas que, con el tiempo, se convertirían no solo en rivales políticos, sino en enemigos teológicos irreconciliables. El norte, que comprendía 10 de las 12 tribus, conservó el nombre de Israel y estableció su capital eventualmente en Samaria, una ciudad estratégicamente ubicada en las colinas que Omri, uno de sus reyes más capaces, construiría décadas después. El sur, compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín, mantuvo Jerusalén como su capital y conservó el templo de Salomón, el único lugar legítimo de sacrificio según la tradición establecida. Si amas la Biblia y, cada vez que descubres algo nuevo, terminas pensando, ¿cómo es que esto siempre estuvo en la Biblia y yo nunca lo había escuchado antes? Entonces, eres exactamente como yo. Siempre me ha gustado escuchar historias bíblicas, estudiar y consumir este tipo de contenidos. Pero con el tiempo empecé a notar algo curioso. Mientras más aprendía, más sentía que había mucho más ahí dentro de lo que normalmente nos llega. Historias que solo aparecen de pasada, personajes poco mencionados, acontecimientos que parecen importantes, pero que casi nunca se exploran como deberían. Después entendí que esto sucede por una razón muy simple. Hoy en día, las personas tienen cada vez menos tiempo disponible. Por eso, iglesias, estudios y videos como este necesitan elegir solo algunos fragmentos pequeños y, casi siempre, el enfoque va hacia las historias más conocidas y más fáciles de explicar al público en general. Pensando justamente en eso, descubrí una forma para que cualquier persona pueda tener acceso a historias menos contadas de la Biblia y descubrir personajes, pueblos y acontecimientos que siempre han estado ahí, pero que casi nunca se exploran en el día a día. Así que, si tú también disfrutas aprender más sobre la Biblia y quieres ir más allá de lo que normalmente se explica de manera simple y sencilla, haz clic en el enlace que estará en el primer comentario fijado, o pausa el video y escanea el código QR que aparece en tu pantalla en este preciso momento para saber más. Ahora, volvamos al contenido. Desde el principio, esta división geográfica y política llevaba en sí las semillas de un conflicto mucho más profundo. Jeroboam, el primer rey del Reino del Norte, inmediatamente comprendió el problema que enfrentaba. Aunque había ganado la independencia política de Jerusalén, el templo seguía estando en territorio de Judá. 3 veces al año, según la ley de Moisés, todo varón israelita debía presentarse ante Yahvé en el lugar que él había elegido. Ese lugar era Jerusalén. Jeroboam se dio cuenta de que si permitía que su pueblo continuara haciendo peregrinaciones al templo en Jerusalén, eventualmente sus corazones se volverían hacia la casa de David y su reino recién independizado colapsaría. La lealtad religiosa conduciría inevitablemente a la lealtad política. Entonces Jeroboam tomó una decisión que los profetas y historiadores del sur nunca le perdonarían, una decisión que se convertiría en el pecado arquetípico del reino del norte, mencionado una y otra vez en los textos bíblicos. Creó un sistema religioso alternativo, construyó 2 santuarios, uno en Betel, en el extremo sur de su territorio, y otro en Dan, en el extremo norte. En cada santuario colocó un becerro de oro, no como un dios diferente, sino como un pedestal o símbolo de Yahvé, similar al arca del pacto con sus querubines. Le dijo al pueblo: «Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, Israel, los que te hicieron subir de la tierra de Egipto». Desde la perspectiva de Jeroboam, esto era pragmático, incluso necesario para la supervivencia de su reino. Pero desde la perspectiva del sur, era nada menos que apostasía. Los becerros de oro evocaban inmediatamente el terrible pecado en el Sinaí, cuando el pueblo había hecho un becerro mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo la ley.
No importaba que Jeroboam afirmara que los becerros representaban a Yahvé, no a otros dioses. Para los defensores de la ortodoxia de Jerusalén, esto violaba el segundo mandamiento que prohibía hacer imágenes talladas. Era sincretismo, era idolatría, era traición, pero Jeroboam no se detuvo allí. No podía, porque los sacerdotes levitas que vivían en el norte, fieles a la tradición de Jerusalén, se negaron a servir en sus nuevos santuarios. Así que Jeroboam hizo algo aún más revolucionario y, para el sur, más escandaloso. Creó un sacerdocio alternativo. Nombró sacerdotes de entre todas las tribus, no solo de los levitas. Esto era una violación directa de la ley mosaica que reservaba el sacerdocio exclusivamente para los descendientes de Aarón de la tribu de Leví. Para los guardianes de la tradición en Jerusalén, esto no era simplemente irregular, era ilegítimo. Los sacerdotes del norte no eran realmente sacerdotes, sus sacrificios no eran válidos, su culto no era aceptable a Dios. Y hay más. Jeroboam también alteró el calendario religioso. Instituyó una fiesta en el 8º mes que correspondía a la fiesta de los tabernáculos que se celebraba en Jerusalén en el 7º mes. ¿Por qué? Probablemente porque las condiciones agrícolas en el norte diferían ligeramente de las del sur y la cosecha se completaba un mes más tarde. O quizás simplemente quería crear una distinción más clara, un marcador de identidad separada. Cualquiera que fuera la razón, para el sur, esto era otra evidencia de que el norte había abandonado la verdadera fe, que había sustituido el calendario divinamente ordenado con innovaciones humanas. Lo que debemos entender aquí es que desde el principio mismo de la división, no se trató simplemente de dos reinos en conflicto político. Se convirtió en una disputa sobre quién era el verdadero Israel, quién tenía el culto legítimo, quién tenía acceso real a Dios. El sur, controlando el templo de Jerusalén y manteniendo el sacerdocio levítico, afirmaba ser el heredero legítimo de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. El norte, más numeroso y a menudo más poderoso militarmente, afirmaba representar a la mayoría del pueblo de Israel y rechazaba la hegemonía de Jerusalén como una imposición injusta de la casa de David. Durante los siguientes 2 siglos, estos dos reinos coexistieron en una mezcla de rivalidad, conflicto ocasional y alianzas esporádicas contra enemigos comunes. Pero la brecha teológica solo se amplió con el tiempo. Los profetas del sur, como Isaías y Miqueas, consistentemente denunciaban al norte como apóstata, como un reino que había abandonado a Yahvé por los Baales, como un pueblo que había olvidado el pacto. Quizá lo saltaste o incluso lo viste, pero no le diste mucha atención. De cualquier forma, ahora tienes una segunda oportunidad. Si te está gustando el video y ya entendiste que existe mucho más en la Biblia de lo que imaginabas, te imaginas tener acceso a enseñanzas, historias, personajes y acontecimientos de la Biblia que casi nunca se exploran de forma organizada y sencilla. Dejé un enlace en el primer comentario fijado donde explico mejor todo esto. Para acceder, solo tienes que hacer clic en el enlace o escanear el código QR que aparece en tu pantalla. Ahora sigamos con el contenido. Los libros históricos de la Biblia, escritos y editados desde una perspectiva sureña, juzgan a cada rey del norte con la misma fórmula condenatoria. Hizo lo malo ante los ojos de Yahvé y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Es importante entender que esta evaluación no siempre es justa o completa. El reino del norte tuvo sus propios profetas, algunos de los más grandes de la tradición israelita: Elías, Eliseo, Oseas, Amós. Estos profetas no denunciaban el culto del norte por llevarse a cabo en Betel o Dan en lugar de Jerusalén.
Denunciaban la injusticia social, la adoración de Baal que algunos reyes efectivamente promovieron, la opresión de los pobres, la corrupción de los tribunales. Su problema no era principalmente dónde se adoraba, sino cómo se vivía. Oseas, un profeta del norte, incluso habla con cariño de la relación de amor entre Yahvé e Israel, usando la metáfora del matrimonio. Para estos profetas del norte, Israel seguía siendo el pueblo elegido de Dios a pesar de sus infidelidades, pero el juicio del sur era absoluto y sin matices. El reino del norte era ilegítimo desde su fundación, y en el año 722 a.C., ese juicio pareció confirmarse de la manera más dramática posible. Los asirios, la superpotencia más brutal y eficiente que el mundo antiguo había conocido hasta ese momento, invadieron el reino del norte después de una larga campaña militar. Sitiaron Samaria durante 3 años, y cuando finalmente cayó, implementaron su política característica de manejo de poblaciones conquistadas, la deportación masiva. Decenas de miles de israelitas del norte, especialmente las élites, los artesanos, los sacerdotes, los líderes, fueron deportados a diferentes regiones del imperio asirio, desde Mesopotamia hasta Media. Nunca regresarían. Se convertirían en las legendarias 10 tribus perdidas de Israel, un misterio histórico que ha fascinado a generaciones. Al mismo tiempo, los asirios trajeron poblaciones de otras regiones conquistadas y las establecieron en el territorio del antiguo reino del norte. Gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat, de Sefarvaim, según el relato bíblico, fueron reubicados en las ciudades de Samaria. Ahora bien, esta no fue una sustitución completa de la población. Muchos israelitas del norte, especialmente en las áreas rurales, permanecieron en la tierra, pero hubo suficiente mezcla poblacional para crear una situación sin precedentes. Estos nuevos colonos trajeron consigo sus propios dioses, sus propias prácticas religiosas. El texto bíblico cuenta que inicialmente no adoraban a Yahvé y que Dios envió leones entre ellos para atacarlos. Interpretando esto como un castigo por no honrar al Dios de la tierra, pidieron que se les enviara un sacerdote que les enseñara cómo adorar a Yahvé. Así se estableció un culto que, según la perspectiva del sur, era fundamentalmente híbrido y sincretista. Temían a Yahvé y servían a sus propios dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Este es el momento crucial, el punto de origen de lo que se convertiría en el pueblo samaritano. Para los habitantes de esta región, probablemente se veían a sí mismos como continuadores del pueblo de Israel, ahora enriquecidos con nuevos habitantes que también habían aprendido a adorar al Dios de la tierra. Pero para los judíos del sur, especialmente después del exilio babilónico, esta población se había contaminado irreversiblemente. No solo habían heredado el culto ilegítimo de Jeroboam, sino que ahora también estaban racialmente mezclados con gentiles y religiosamente comprometidos con un sincretismo que incluía la adoración de otros dioses junto con Yahvé. Debemos hacer una pausa aquí y reconocer que gran parte de lo que sabemos sobre este período viene de fuentes sureñas que tenían todos los incentivos para retratar a los samaritanos de la manera más negativa posible. Los samaritanos mismos, como veremos, tenían una narrativa completamente diferente sobre su propia identidad y legitimidad. Pero antes de explorar esa perspectiva, necesitamos entender lo que sucedió en Judá, porque el exilio babilónico transformaría radicalmente la forma en que los judíos entendían su identidad y sus fronteras. En el año 586 a.C., Babilonia conquistó Jerusalén, destruyó el templo de Salomón y deportó a las élites de Judá a Babilonia.
Este fue un trauma de proporciones cataclísmicas. El templo, el lugar donde Dios había prometido hacer habitar su nombre para siempre, yacía en ruinas. La dinastía de David, que según el pacto divino duraría eternamente, estaba destronada. La tierra prometida estaba perdida. Todas las certezas sobre las que se había construido la fe judaica parecían haberse desmoronado. Los salmos de este período reflejan una angustia profunda. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Pero de este trauma surgió también una renovación teológica. Durante el exilio, los escribas y sacerdotes judíos trabajaron intensamente para preservar y redactar su tradición. La Torá fue editada en su forma final, los profetas fueron compilados, la historia deuteronomística fue completada. Surgió una nueva comprensión de la identidad judía que no dependía de tener un templo o un rey, sino de la posesión de la Torá, la práctica de la circuncisión, la observancia del sábado y especialmente de la pureza genealógica. Este último elemento es crucial para entender lo que vendría después. Durante el exilio, los líderes judíos llegaron a creer que una de las razones de su catástrofe nacional había sido su falta de separación de los pueblos vecinos, sus matrimonios con extranjeros, su contaminación religiosa y racial. Profetas como Ezequiel enfatizaron la importancia de la santidad, entendida como separación. La mezcla con otros pueblos era vista como la raíz de la apostasía. Por lo tanto, la restauración requeriría una purificación radical. Cuando los persas conquistaron Babilonia y el rey Ciro permitió a los judíos regresar a Jerusalén en el año 538 a.C., los que volvieron lo hicieron con esta nueva conciencia. No todos regresaron. Muchos se habían establecido cómodamente en Babilonia, pero los que sí volvieron, especialmente bajo el liderazgo de figuras como Zorobabel, Esdras y Nehemías, tenían una misión: reconstruir el templo, restaurar Jerusalén y, sobre todo, restablecer a Judá como una comunidad santa, separada y pura. Es en este contexto que ocurre el choque definitivo con los samaritanos. Los textos de Esdras y Nehemías cuentan la historia desde la perspectiva judía. Cuando los exiliados que regresaban comenzaron a reconstruir el templo, los adversarios de Judá y Benjamín se acercaron y dijeron: «Dejadnos edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí». En otras palabras, la población de Samaria, que se consideraba a sí misma parte del pueblo de Yahvé, quería participar en la reconstrucción del templo. La respuesta de los líderes judíos fue rotunda y despectiva: «No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Yahvé, Dios de Israel». No era simplemente un rechazo práctico, era un rechazo teológico y étnico. Los judíos que regresaron del exilio no reconocían a los samaritanos como parte del pueblo de Dios. No importaba que adoraran a Yahvé, no importaba que quisieran participar. Desde la perspectiva de los judíos puros que habían preservado su linaje durante el exilio, estos samaritanos eran el producto de siglos de apostasía y mezcla étnica. Eran híbridos religiosos y raciales, y no tenían lugar en la restauración del verdadero Israel. La respuesta de los samaritanos fue predecible. Si no se les permitía participar en Jerusalén, construirían su propio lugar de culto. En algún momento del siglo V o IV a.C., aunque los detalles son disputados, los samaritanos construyeron un templo en el monte Gerizim, cerca de la antigua ciudad de Siquem. Este no era un acto menor o periférico.
El monte Gerizim tenía su propia legitimidad histórica profundamente arraigada en la tradición bíblica. Era uno de los dos montes, junto con Ebal, donde Moisés había ordenado que se pronunciaran las bendiciones y maldiciones después de entrar en la tierra prometida. Era cerca de Siquem donde Abraham había construido su primer altar en Canaán, donde Jacob había comprado tierra, donde Josué había renovado el pacto. Para los samaritanos, el monte Gerizim no era una alternativa inferior a Jerusalén, era el lugar original y verdadero que Dios había elegido. Desarrollaron su propia versión de la Torá, el Pentateuco samaritano, que difiere en algunos puntos clave del texto masorético judío. La diferencia más significativa es que en Deuteronomio, donde el texto judío habla del lugar que Yahvé elegirá, el texto samaritano lee el lugar que Yahvé ha elegido, y afirman que ese lugar es el monte Gerizim. Para los samaritanos, Moisés mismo había designado Gerizim como el lugar santo, lo que hacía a su templo más antiguo y más legítimo que el templo de Jerusalén construido siglos después por David y Salomón. Ahora teníamos no uno, sino dos templos, dos sacerdocios, dos comunidades que afirmaban ser el verdadero Israel, cada una con su propia narrativa sagrada, cada una considerando a la otra como ilegítima y apóstata. Y estas no eran diferencias abstractas o puramente teológicas. Afectaban todo. ¿Dónde podías adorar? ¿Con quién podías casarte? ¿Con quién podías comer? ¿Con quién podías comerciar? ¿Cómo entendías tu propia identidad y tu relación con Dios? Esdras y Nehemías llevaron la separación aún más lejos. Cuando Esdras llegó a Jerusalén y descubrió que muchos judíos, incluidos sacerdotes y levitas, se habían casado con mujeres de los pueblos de la tierra, incluyendo presumiblemente samaritanas, implementó una purga matrimonial radical. Ordenó que todos estos matrimonios mixtos fueran disueltos y que las esposas extranjeras y sus hijos fueran expulsados. Nehemías hizo lo mismo. Cuando encontró que el nieto del sumo sacerdote se había casado con la hija de Sanbalat, el gobernador de Samaria lo expulsó de su presencia. Este acto en particular puede haber sido el catalizador para la construcción del templo samaritano, ya que según el historiador Josefo, este sacerdote expulsado se convirtió en el primer sumo sacerdote del templo de Gerizim. Imagina el dolor y la furia que estos actos provocaron. Familias destrozadas, hijos separados de sus padres, esposas expulsadas de sus hogares después de años o incluso décadas de matrimonio, todo en nombre de la pureza religiosa y étnica. Para los judíos rigurosos, esto era necesario para preservar la santidad del pueblo elegido. Para los afectados, especialmente los samaritanos, esto era crueldad justificada por el fanatismo religioso. Las heridas de estas expulsiones se transmitirían de generación en generación, alimentando un resentimiento profundo y duradero. Los siglos que siguieron vieron una escalada continua de hostilidad. Cada comunidad desarrolló su propia literatura polémica contra la otra. Los judíos, en textos como el libro de Crónicas y en la tradición rabínica posterior, pintaron a los samaritanos como gentiles disfrazados, como adoradores de ídolos que habían adoptado superficialmente algunas prácticas judías. Desarrollaron leyes detalladas sobre la impureza de los samaritanos, tratándolos como ritualmente contaminados. El contacto con un samaritano podía hacerte impuro. Comer con ellos estaba prohibido. Entrar en sus casas era contaminante. Los samaritanos, por su parte, desarrollaron su propia narrativa. Ellos eran los verdaderos hijos de Israel, los descendientes directos de las tribus de Efraín y Manasés.
Los judíos eran los innovadores que habían corrompido la religión original al trasladar el culto de su lugar designado por Dios en el monte Gerizim a Jerusalén. Los judíos habían aceptado escrituras adicionales más allá de los 5 libros de Moisés, los profetas y los escritos, que para los samaritanos eran innovaciones humanas sin autoridad divina. Los judíos habían inventado tradiciones y leyes que no estaban en la Torá original. Los samaritanos se veían a sí mismos como los guardianes de la fe pura y antigua, mientras que los judíos eran los apóstatas. Esta rivalidad teológica se combinó con conflictos políticos y económicos. Samaria y Judea competían por el control de rutas comerciales, por el favor de los imperios sucesivos que gobernaban la región, por los recursos limitados de la tierra. Hubo incidentes de violencia. Los samaritanos ocasionalmente obstaculizaban a los peregrinos judíos que viajaban a Jerusalén. Los judíos, cuando tenían el poder, discriminaban contra los samaritanos en comercio y política. El trauma definitivo llegó en el año 128 a.C. Juan Hircano, el rey y sumo sacerdote Asmoneo de Judea, en el apogeo del poder judío en la época del Segundo Templo, invadió Samaria y destruyó completamente el templo del monte Gerizim. Este acto no fue simplemente una conquista militar, fue un intento de borrar el centro religioso samaritano, de demostrar de una vez por todas que solo Jerusalén era legítima. Para los samaritanos, esto fue un trauma comparable a la destrucción de Jerusalén por los babilonios para los judíos. Su templo, que había estado en pie durante aproximadamente 3 siglos, fue reducido a escombros. Pero a diferencia de los judíos que eventualmente reconstruyeron su templo, los samaritanos nunca reconstruirían el suyo. El monte Gerizim permanecería sagrado para ellos, continuarían celebrando sacrificios allí incluso sin un edificio de templo, pero la destrucción física del santuario fue una herida que nunca sanaría completamente. Profundizó el odio hacia los judíos y solidificó la identidad samaritana como una comunidad separada, definida tanto por su fe como por su oposición a Jerusalén. Para el tiempo de Jesús, este conflicto tenía más de 700 años de historia. No era un simple prejuicio que podría superarse con buena voluntad y conversación. Era una estructura de odio construida sobre siglos de agravios teológicos, políticos y personales, reforzada por narrativas religiosas que demonizaban al otro, codificada en leyes que prohibían el contacto, enseñada de padres a hijos como parte esencial de la identidad propia. Un judío piadoso del primer siglo crecía aprendiendo que los samaritanos eran peores que los gentiles, porque los gentiles al menos eran honestos en su paganismo, mientras que los samaritanos pretendían falsamente pertenecer al pueblo de Dios mientras pervertían su culto. Los escritos rabínicos reflejan la intensidad de este desprecio. El Talmud dice: el que come el pan de los samaritanos es como quien come carne de cerdo. Otra declaración dice: no aceptes ningún testimonio de un samaritano. Los samaritanos eran considerados ritualmente impuros por naturaleza. Su tierra era impura, sus casas eran impuras, cualquier cosa que tocaran quedaba contaminada. Un judío que necesitara viajar desde Galilea, en el norte, hasta Jerusalén, en el sur, podría tomar la ruta directa que pasaba por Samaria, pero muchos preferían tomar la ruta mucho más larga a través del valle del Jordán al este, añadiendo días a su viaje, solo para evitar pisar tierra samaritana. Los samaritanos devolvían el odio con igual intensidad. Hay registros de incidentes donde samaritanos contaminaron deliberadamente el atrio del templo de Jerusalén, esparciendo huesos humanos durante la noche, sabiendo que esto haría que todo el complejo fuera ritualmente impuro y requeriría una purificación extensa antes de que pudiera reanudarse el culto.
Hay cuentas de ataques a peregrinos judíos, de provocaciones mutuas, de violencia esporádica. Este es el mundo en el que aparece Jesús. Un mundo donde la hostilidad entre judíos y samaritanos es tan normal, tan profundamente arraigada, que nadie la cuestiona. Es simplemente cómo son las cosas, como siempre han sido, como siempre serán. Las fronteras están claramente dibujadas. Las identidades están firmemente establecidas. Todos saben de qué lado están y quién es el enemigo. Y entonces Jesús hace lo impensable. Está viajando de Judea a Galilea y el texto dice deliberadamente que le era necesario pasar por Samaria. Ahora bien, geográficamente esto no era estrictamente necesario. Existía la ruta alternativa. Pero para Juan, que narra esta historia, era necesario en un sentido más profundo. Era parte de la misión de Jesús, parte de su agenda de romper las barreras que dividían a la humanidad. Llega a una ciudad samaritana llamada Sicar, cerca del pozo que Jacob había cavado siglos atrás. Es mediodía, la hora más calurosa del día, cuando nadie normalmente va a sacar agua. Los discípulos han ido al pueblo a comprar comida, dejando a Jesús solo junto al pozo, y entonces llega una mujer samaritana a sacar agua. Todo en este encuentro viola las normas sociales y religiosas. Primero, Jesús está en territorio samaritano, lo cual ya es problemático. Segundo, está solo con una mujer, lo cual era inapropiado para un rabino. Tercero, esa mujer es samaritana, lo que la hace doblemente prohibida. Y cuarto, como descubriremos en la conversación, es una mujer con una reputación cuestionable. Probablemente por eso viene sola al mediodía, en lugar de con las otras mujeres en las horas más frescas. Jesús inicia la conversación con una petición simple: «Dame de beber». La mujer está inmediatamente desconcertada. «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana?». Juan añade la explicación: «Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». La palabra griega allí es aún más fuerte, literalmente significa no se mezclan o no tienen intercambio. Es una declaración de separación total. La conversación que sigue es extraordinaria en múltiples niveles. Jesús no la regaña, no le predica sobre su pecado, no le dice que su religión es falsa. En su lugar, habla con ella sobre agua viva, sobre adoración verdadera, sobre su propia identidad mesiánica. Y en este proceso, toca deliberadamente la herida central del conflicto judío-samaritano. La mujer, dándose cuenta de que está hablando con alguien inusual, le pregunta: «Nuestros padres adoraron en este monte», señalando hacia el monte Gerizim visible desde donde están, «y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Aquí está el corazón del asunto, la pregunta que había dividido a estas comunidades durante siglos. ¿Dónde está el verdadero lugar de adoración? ¿Gerizim o Jerusalén? ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene acceso a Dios? La respuesta de Jesús es revolucionaria. No toma partido ni por Gerizim ni por Jerusalén. En su lugar, declara que ambos lugares están a punto de volverse obsoletos. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El conflicto de 700 años sobre la geografía correcta de la adoración está a punto de volverse irrelevante. Lo que importará no es dónde adoras, sino cómo adoras. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Esto no es simplemente resolver la disputa a favor de uno u otro lado. Es trascender completamente la pregunta. Jesús está anunciando una nueva era donde la presencia de Dios no estará confinada a ningún monte, ningún templo, ninguna ubicación geográfica.
La adoración verdadera no será una cuestión de linaje correcto o lugar correcto, sino de corazón correcto y postura correcta hacia Dios. Y entonces, para esta mujer samaritana, con su historia complicada y su identidad marginada, Jesús revela su identidad mesiánica de manera más directa que a casi cualquier otra persona en los evangelios. Yo soy el que habla contigo. Usa el yo soy divino, el nombre de Dios revelado a Moisés en la zarza ardiente. Le está diciendo a esta mujer despreciada, esta extranjera religiosa y étnica, que Él es el Mesías, el ungido de Dios, el que trae la salvación. La respuesta de la mujer es inmediata. Deja su cántaro y corre al pueblo, diciéndoles: venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y el texto dice que muchos samaritanos de esa ciudad creyeron en él. Jesús se queda con ellos 2 días, enseñando, y más personas creen. Le dicen a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Fíjate en ese título. No el Salvador de los judíos. No el Salvador solo de los que tienen el linaje correcto o la geografía correcta, sino el Salvador del mundo. Desde esta comunidad samaritana marginada y despreciada viene una de las confesiones cristológicas más universales de los evangelios. Pero Jesús no se detiene allí. En otra ocasión, cuando un maestro de la ley le pregunta: ¿quién es mi prójimo?, buscando presumiblemente una definición que confirmara sus propias fronteras sobre quién merecía amor y cuidado, Jesús responde con una de sus parábolas más famosas y más escandalosas. Un hombre desciende de Jerusalén a Jericó y es atacado por ladrones que lo golpean, lo roban y lo dejan medio muerto. Pasa un sacerdote, lo ve y cruza al otro lado del camino. Pasa un levita, lo ve y también cruza al otro lado. Estos son los guardianes profesionales de la religión, los que deberían ser modelos de compasión y obediencia a la ley que ordena amar al prójimo, pero ambos pasan de largo. Y entonces, en el giro más impactante de la historia, aparece un samaritano. Para la audiencia de Jesús, esto es casi cómico en su absurdo. Un samaritano como héroe de la historia, un samaritano mostrando el amor y la compasión que el sacerdote y el levita judíos fallaron en mostrar, es una inversión completa de todas las expectativas. Pero Jesús continúa. El samaritano ve al hombre herido y es movido a compasión. No pregunta si el hombre es judío o samaritano. No verifica su linaje o su ortodoxia teológica. Simplemente ve a un ser humano sufriendo y actúa. Venda sus heridas poniendo aceite y vino. Lo coloca sobre su propia cabalgadura mientras él camina. Lo lleva a una posada y cuida de él. Al día siguiente, cuando debe continuar su viaje, le da dinero al posadero y dice: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús entonces pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley no puede ni siquiera pronunciar la palabra samaritano. Responde: el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dice: ve, y haz tú lo mismo. La parábola hace varias cosas simultáneamente. Primero, redefine completamente quién es un prójimo. No es una cuestión de etnia o religión o proximidad geográfica. Tu prójimo es cualquiera que encuentres en necesidad, y tú debes ser prójimo de cualquiera que puedas ayudar. Segundo, expone la hipocresía religiosa
que permite que las preocupaciones por la pureza ritual superen la compasión humana básica. El sacerdote y el levita probablemente pasaron de largo porque tocar a alguien que pudiera estar muerto los haría ritualmente impuros, interfiriendo con su capacidad para realizar sus deberes en el templo. Tercero, y más radicalmente, convierte al enemigo odiado en el ejemplo de virtud, en el modelo a seguir. Imagina cómo se sintieron los oyentes judíos de Jesús. Les está diciendo que un samaritano, un miembro del grupo que han sido enseñados toda su vida a despreciar y evitar, entendió mejor el corazón de la ley de Dios que sus propios líderes religiosos. Les está diciendo que la identidad religiosa y el pedigrí étnico no garantizan la justicia, y que aquellos que están fuera de las fronteras de la gente correcta pueden ser más fieles a Dios que aquellos dentro. Esta es una crítica devastadora no solo del prejuicio contra los samaritanos, sino de todo el sistema de identidad basado en separación étnica y religiosa que se había construido durante siglos. Jesús está diciendo que las fronteras que definen el pueblo de Dios no son las que ellos pensaban. No es una cuestión de sangre o geografía o afiliación correcta al templo. Es una cuestión de amor, de misericordia, de ver la humanidad común más allá de las divisiones construidas. Los líderes religiosos entendieron perfectamente la amenaza que esto representaba. Si Jesús tenía razón, entonces toda su estructura de identidad y autoridad estaba en peligro. Entonces, intentaron atacarlo precisamente en este punto. En una ocasión, después de que Jesús les había hablado duramente sobre su hipocresía, le respondieron con el insulto más devastador que podían imaginar. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Fíjate que equiparan ser samaritano con estar poseído por un demonio. Para ellos, estas dos acusaciones están en el mismo nivel de horror. Están tratando de desacreditarlo completamente, asociándolo con el grupo más odiado y marginado que conocen. Si pueden hacerle pegar la etiqueta de samaritano, lo han situado fuera de la comunidad legítima, lo han convertido en un paria, han dado razones a la gente para rechazar su mensaje sin tener que lidiar con su contenido. La respuesta de Jesús es fascinante. Niega tener un demonio, pero no niega la acusación de ser samaritano. Es como si la identidad samaritana no fuera para él el insulto que pretendían. En su reino, las antiguas categorías de pureza e impureza, de judío y samaritano, de dentro y fuera, están siendo reconfiguradas radicalmente. Después de la resurrección, antes de su ascensión, Jesús les da a sus discípulos su comisión final. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate en la progresión. Jerusalén primero, luego Judea, luego Samaria, luego el resto del mundo. Samaria no es un pensamiento tardío o una concesión incómoda. Es una parte explícita y esencial de la misión desde el principio. Y en el libro de los Hechos, vemos cómo esto se desarrolla. Después de la muerte de Esteban, cuando estalla una persecución contra la iglesia en Jerusalén, los creyentes son dispersados. El texto dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y específicamente, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Los samaritanos responden al Evangelio. El texto dice que había gran gozo en aquella ciudad. Creen y son bautizados, y entonces sucede algo extraordinario. Los apóstoles en Jerusalén, cuando escuchan que Samaria ha recibido la palabra de Dios, envían a Pedro y Juan. Estos dos apóstoles, que antes habrían evitado Samaria como territorio impuro,
ahora viajan allí deliberadamente, y cuando llegan, oran por los creyentes samaritanos para que reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre los samaritanos con manifestaciones visibles, presumiblemente similares a lo que sucedió en Pentecostés. Este es un momento teológicamente masivo. El mismo Espíritu que vino sobre los judíos creyentes en Pentecostés ahora viene sobre los samaritanos creyentes. No hay dos niveles de cristianos. No hay una iglesia judía superior y una iglesia samaritana inferior. El Espíritu de Dios unifica lo que siglos de historia habían dividido. Y fíjate en el detalle final. Cuando Pedro y Juan regresan a Jerusalén, el texto dice que anunciaban el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Los apóstoles judíos están ahora predicando en territorio samaritano, viendo a los samaritanos como un campo misionero legítimo, tratándolos como parte del pueblo de Dios al que debe alcanzarse con el Evangelio. La barrera de más de 700 años se ha roto. Ahora bien, sería ingenuo pensar que todos estos prejuicios desaparecieron inmediatamente. Los Hechos también registra tensiones continuas en la iglesia primitiva sobre si los gentiles necesitaban convertirse primero en judíos para convertirse en cristianos, sobre si necesitaban circuncidarse, sobre si podían comer juntos sin preocuparse por las leyes de pureza. El Concilio de Jerusalén en Hechos 15 trata precisamente estas cuestiones. Las cartas de Pablo muestran que estas tensiones persistieron durante décadas, pero el principio se había establecido desde el principio, claramente y sin ambigüedad, a través de las enseñanzas y acciones de Jesús, en Cristo. Las antiguas divisiones ya no definen el pueblo de Dios. Ya no hay judío ni griego, escribirá Pablo más tarde. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y aunque Pablo no menciona específicamente a los samaritanos en esa lista, están implícitos. Si no hay judío ni griego, entonces ciertamente no hay judío ni samaritano. Este mensaje era y sigue siendo profundamente desafiante porque va contra un instinto humano fundamental. Nuestro deseo de definirnos a nosotros mismos en contraste con otros, de crear grupos internos y externos, de construir nuestra identidad sobre quienes no somos tanto como sobre quienes somos. El conflicto judío-samaritano era extremo, pero no era único. La historia humana está llena de divisiones similares, católicos y protestantes matándose mutuamente durante siglos en Europa, sunitas y chiitas en el Islam, castas en la India, tribus en África, razas en América, partidos políticos en todas partes. Lo que hace que estos conflictos sean tan persistentes y destructivos es precisamente cuando se vinculan con la religión, cuando cada lado cree que Dios está de su lado, que su identidad y sus prácticas son las únicas legítimas, que el otro no solo está equivocado, sino que es pecaminoso, herético, apóstata. Entonces el conflicto se vuelve sagrado, el odio se santifica, la separación se justifica teológicamente, y la reconciliación se vuelve casi imposible, porque ceder se siente como traicionar a Dios mismo. Los judíos creían genuinamente que despreciar a los samaritanos era parte de su fidelidad a Yahvé, parte de mantener la pureza del pueblo elegido, parte de proteger la verdadera religión de la corrupción. Los samaritanos creían genuinamente que rechazar Jerusalén y mantener el monte Gerizim era parte de su fidelidad a Moisés, parte de preservar la religión original de Israel. Ambos lados tenían narrativas teológicas complejas que justificaban su odio mutuo. Jesús no solo está diciendo que están equivocados, está atacando todo el marco que hace posible ese tipo de odio religiosamente justificado.
Está diciendo que Dios no está confinado a un monte o un templo, que el amor de Dios no está limitado a un linaje o una etnia, que la pertenencia al pueblo de Dios no se trata de tener la genealogía correcta o las credenciales religiosas correctas, sino de responder con fe al Dios que se revela a sí mismo en Jesús y de vivir esa fe en amor y compasión hacia todos, incluyendo especialmente hacia aquellos que tu comunidad te ha enseñado a odiar. Esta es la razón por la cual los encuentros de Jesús con los samaritanos eran tan escandalosos para sus contemporáneos y por qué deben ser tan desafiantes para nosotros hoy. No son simplemente historias agradables sobre Jesús siendo amable con marginados. Son declaraciones teológicas radicales sobre la naturaleza del reino de Dios, sobre quién está incluido y quién está excluido, sobre qué tipo de fronteras importan a Dios y cuáles no. Cuando Jesús hace del samaritano el héroe de su parábola, no solo está diciendo, sé amable con los extraños. Está diciendo que tu enemigo religioso puede entender mejor el corazón de Dios que tú. Está diciendo que tu certeza sobre quién está dentro y quién está fuera del favor de Dios pueden estar completamente al revés. Está diciendo que Dios está trabajando en lugares que has declarado fuera de límites, entre personas que has declarado más allá de la redención. Cuando Jesús se sienta junto al pozo con la mujer samaritana, no solo está siendo amable, está declarando que las barreras rituales y sociales que dividen a la humanidad no son sagradas, que la compasión humana y la revelación divina no respetan esos límites, que el Evangelio cruza todas las fronteras que los humanos han construido. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes samaritanos en Hechos, no es simplemente una expansión administrativa de la Iglesia. Es la confirmación divina de que en Cristo, las divisiones antiguas han sido abolidas, que el pueblo de Dios ya no se define por fronteras étnicas o geográficas, que la Iglesia no es Israel redefinido con los mismos límites pero nuevos líderes, sino una nueva humanidad donde todas las divisiones anteriores han perdido su poder definitorio. Este mensaje es perpetuamente relevante porque constantemente estamos construyendo nuevas versiones de la división judío-samaritana. Encontramos nuevas formas de dividir a la humanidad en nosotros y ellos. Nuevas formas de santificar nuestro propio grupo y demonizar a otros. Nuevas formas de convencernos a nosotros mismos de que Dios favorece nuestro lado del conflicto. A veces es denominacional. Católicos versus protestantes, ortodoxos versus católicos, bautistas versus pentecostales, cada grupo convencido de que tiene la forma correcta de cristianismo y sospechando o despreciando a los demás. A veces es político, confundiendo nuestra afiliación partidaria con fidelidad a Dios, convenciéndonos de que los cristianos reales deben votar de cierta manera, tratando a aquellos con diferentes opiniones políticas como enemigos de Dios. A veces es racial o étnico, perpetuando divisiones y prejuicios que contradicen directamente el Evangelio, pero que justificamos con lecturas selectivas de la Escritura o tradiciones culturales que hemos confundido con verdad divina. La historia judío-samaritana nos muestra a dónde conduce este camino. Conduce a siglos de odio, generaciones de personas enseñadas desde la infancia a despreciar a otros que son en realidad notablemente similares a ellos. Conduce a la incapacidad de ver la humanidad común que trasciende nuestras diferencias. Conduce a crímenes justificados religiosamente, a violencia santificada, a crueldad disfrazada de fidelidad, y el Evangelio nos muestra el camino de salida. No es a través de minimizar nuestras diferencias o pretender que no importan.
Los judíos y los samaritanos tenían diferencias teológicas reales y sustanciales. Jesús no las ignoró, pero las puso en perspectiva. Les dijo que había algo más fundamental que sus disputas sobre la geografía correcta de la adoración, algo más importante que sus debates sobre qué textos eran autoritativos o qué linaje era puro. Ese algo es el carácter de Dios revelado en Jesús. Un Dios que cruza fronteras para alcanzar a los marginados, que incluye a los excluidos, que ve valor donde otros ven solo impureza, que demuestra que el amor y la compasión son más fundamentales para la voluntad divina que la pureza ritual o la ortodoxia étnica. No es accidental que una de las últimas cosas que Jesús hace antes de su ascensión es decirles a sus discípulos que prediquen en Samaria. Es como si dijera: no se permitan olvidar esta lección. No se permitan retroceder a las antiguas divisiones. No construyan una nueva versión del club exclusivo que yo vine a desmantelar. El Evangelio es para todos, incluso para aquellos que han sido sus enemigos durante 700 años, especialmente para ellos. Y así la pequeña comunidad samaritana que todavía existe hoy, apenas sobreviviendo como un remanescente de lo que una vez fue una población sustancial, nos sirve como un recordatorio vivo de esta historia. Son evidencia de un conflicto que una vez pareció absolutamente fundamental, definitorio, eterno, pero que ahora la mayoría de la gente ni siquiera conoce. El odio que consumió a generaciones, las divisiones que parecían insuperables, el conflicto que se sentía tan sagrado, tan necesario, tan justificado, ahora es principalmente una nota al pie en los libros de historia. ¿Qué dice eso sobre nuestros propios conflictos? Sobre las divisiones que sentimos tan fuertemente, que defendemos tan vigorosamente, que justificamos tan cuidadosamente, ¿qué parecerán en 700 años? ¿En qué se convertirán nuestros odios sagrados cuando la perspectiva del tiempo revele cuán pequeños eran realmente? El mensaje del Evangelio no es que las diferencias no importen, ni que todas las creencias sean igualmente válidas, ni que no debamos preocuparnos por la verdad. El mensaje es que la forma en que tratamos a aquellos con quienes diferimos revela si realmente hemos entendido el carácter del Dios que afirmamos adorar. Es que las fronteras que dibujamos alrededor del pueblo de Dios deben ser mucho más amplias, mucho más inclusivas, mucho más generosas de lo que naturalmente nos inclinamos a hacerlas. Es que la señal distintiva de pertenecer al reino de Dios no es la pureza étnica o la ortodoxia ritual o las credenciales religiosas correctas, sino el amor que se extiende incluso a los enemigos, la compasión que cruza todas las fronteras, la gracia que refleja la gracia de Dios que es ofrecida libremente a todos. Cuando miramos la historia del conflicto judío-samaritano con todos sus siglos de teología compleja, política enredada y dolor genuino en ambos lados, y luego miramos a Jesús simplemente atravesando todo eso para sentarse junto a un pozo y hablar con una mujer despreciada sobre agua viva, o para contar una historia donde el odiado samaritano resulta ser el verdadero prójimo, vemos el Evangelio en acción. Vemos el reino de Dios irrumpiendo en un mundo de divisiones cuidadosamente mantenidas. Vemos el amor de Dios demostrándose más poderoso que siglos de odio. Y esa sigue siendo la tarea de la Iglesia hoy. Encarnar ese mismo amor que cruza fronteras, mantener esa misma inclusividad radical, resistir esa misma tentación de santificar nuestras divisiones y demonizar a nuestros diferentes. No porque la verdad no importe, sino porque entendemos que la verdad más profunda sobre Dios es que su amor es más amplio, más profundo, más inclusivo de lo que jamás imaginamos,
y que seguir a Jesús significa ser transformados por ese amor hasta que también nosotros podamos ver la humanidad común, la imagen de Dios, incluso en aquellos que nos han enseñado a considerar como enemigos. El odio entre judíos y samaritanos no fue un simple prejuicio, fue el resultado de siglos de historia, envuelto en teología, codificado en ley, justificado por narrativas sagradas en ambos lados. Y sin embargo, Jesús lo confrontó directamente, no con argumentos teológicos complejos sobre quién tenía razón en la disputa antigua, sino simplemente actuando como si esas barreras no existieran, como si el amor de Dios fluyera libremente a través de todas las fronteras que los humanos habían construido, como si el reino de Dios fuera para todos los que responderían, independientemente de qué templo afirmaran o qué monte consideraran sagrado. Esa sigue siendo la pregunta para nosotros. ¿Tendremos el coraje de seguir a Jesús a través de esas fronteras que nuestra propia cultura, nuestra propia comunidad religiosa, nuestros propios prejuicios nos dicen que no debemos cruzar? ¿Veremos a aquellos que son diferentes como enemigos a evitar o como prójimos a amar? ¿Construiremos muros o puentes? ¿Santificaremos nuestras divisiones? ¿O trabajaremos por la reconciliación, que es el corazón mismo del Evangelio? La historia de judíos y samaritanos nos muestra tanto la profundidad del problema humano como el poder de la solución divina. Nos muestra cuán lejos pueden llevar el odio y la división cuando se combinan con fervor religioso. Y nos muestra que incluso los conflictos más antiguos, los más profundamente arraigados, los más teológicamente justificados, pueden ser transformados por el Evangelio de Jesucristo, que proclama que en Él todas las cosas están siendo hechas nuevas, que las antiguas divisiones están siendo abolidas, que un nuevo tipo de comunidad humana es posible donde la identidad suprema no es judío o samaritano, esclavo o libre, hombre o mujer, sino simplemente hijo amado de Dios, hermano o hermana en Cristo, parte de la familia humana que Dios está redimiendo. Este es el Evangelio que Jesús predicó, no solo con palabras, sino con acciones. Al cruzar deliberadamente a territorio samaritano, al conversar con una mujer que su cultura le decía que debía evitar, al hacer de un samaritano el héroe de una historia contada a judíos, al enviar a sus discípulos a predicar en Samaria. Y este es el Evangelio que el Espíritu Santo confirmó al descender sobre los creyentes samaritanos, igual que había descendido sobre los creyentes judíos, declarando que en Cristo no hay diferencia, que todos son uno, que el nuevo pueblo de Dios no se define por las antiguas categorías de pureza e impureza, de nosotros y ellos, de dentro y fuera, sino por la fe en Jesús y la voluntad de seguirlo más allá de todas las fronteras que los humanos han construido. Esa es la revolución que Jesús inició y que todavía estamos aprendiendo a vivir 2000 años después. Y sin embargo, debemos reconocer que la Iglesia, a lo largo de su historia, no siempre ha estado a la altura de esta visión radical. A menudo hemos replicado exactamente el tipo de divisiones que Jesús vino a desmantelar, simplemente con nuevas etiquetas y nuevas justificaciones. Hemos creado nuestros propios samaritanos, aquellos grupos a quienes consideramos lo suficientemente diferentes, lo suficientemente equivocados, lo suficientemente contaminados como para justificar nuestra separación, nuestro desprecio, incluso nuestro odio. La ironía es profunda y dolorosa. Los primeros cristianos, muchos de ellos judíos, que habían aprendido a través de Jesús a romper las barreras con los samaritanos, eventualmente construyeron sus propias barreras contra los judíos que no aceptaron a Jesús como Mesías. A medida que el cristianismo se volvió predominantemente gentil, desarrolló su propia teología de reemplazo,
afirmando que la Iglesia había sustituido a Israel como pueblo de Dios, que los judíos habían sido rechazados por su incredulidad. Esta teología alimentó siglos de antisemitismo cristiano, pogroms, expulsiones y finalmente contribuyó al clima que hizo posible el Holocausto. ¿No es exactamente lo que los judíos habían hecho con los samaritanos? Declarar que eran el verdadero Israel, que los otros eran ilegítimos, que Dios los había rechazado. La misma estructura de odio religiosamente justificado, simplemente con diferentes actores. Y Jesús había venido precisamente para romper ese patrón, pero sus supuestos seguidores lo recrearon una y otra vez. O consideremos las divisiones dentro del cristianismo mismo. La gran cisma de 1054 dividió a la Iglesia entre Oriente y Occidente, entre ortodoxos y católicos, por cuestiones que a los de afuera parecen tan arcanas como la disputa entre Jerusalén y Gerizim. ¿Procede el Espíritu Santo del Padre solamente o del Padre y del Hijo? ¿Debe usarse pan con levadura o sin levadura en la Eucaristía? ¿Tiene el obispo de Roma primacía universal o simplemente honor entre iguales? Estas no son preguntas triviales para aquellos que las han estudiado cuidadosamente, así como la ubicación del verdadero lugar de adoración no era trivial para judíos y samaritanos. Hay teología real en juego, hay diferencias genuinas de comprensión. Pero cuando estas diferencias conducen a que cristianos de diferentes tradiciones apenas reconozcan a los otros como cristianos en absoluto, cuando conducen a siglos sin comunión, cuando conducen a la incapacidad de ver a Cristo en el otro, entonces hemos perdido el hilo del Evangelio. La Reforma Protestante del siglo XVI trajo necesarias correcciones teológicas y renovación espiritual, pero también trajo fragmentación y conflicto. Europa se desgarró en guerras religiosas que duraron más de un siglo. Católicos y protestantes se masacraron mutuamente en nombre de Cristo. La noche de San Bartolomé en Francia, la guerra de los 30 años en Alemania, las guerras de religión en los Países Bajos, todos estos conflictos donde cristianos mataban a otros cristianos porque adoraban al mismo Dios de maneras ligeramente diferentes. Y luego el protestantismo mismo se fragmentó en miles de denominaciones, cada una convencida de que había recuperado la verdadera fe apostólica, cada una sospechando de las otras, muchas declarando que las otras no eran verdaderas iglesias en absoluto. Luteranos y reformados, anglicanos y anabautistas, bautistas y metodistas, presbiterianos y pentecostales. La lista continúa interminablemente. Cada división justificada por principios teológicos, cada grupo afirmando fidelidad a las Escrituras, cada uno convencido de que sus distintivos son lo suficientemente importantes como para justificar la separación. No estoy argumentando que las diferencias teológicas no importan o que todas las creencias son igualmente válidas. Los reformadores tenían razones reales para desafiar las prácticas y enseñanzas de la Iglesia medieval. Diferentes tradiciones han preservado diferentes énfasis bíblicos que son valiosos. La diversidad en el cuerpo de Cristo puede ser una fortaleza, reflejando la multifacética sabiduría de Dios. El problema surge cuando la diversidad se convierte en división, cuando las diferencias conducen al desprecio, cuando la convicción teológica se transforma en odio sectario, cuando estamos tan enfocados en defender nuestras fronteras que olvidamos la misión que trasciende todas las fronteras, cuando replicamos la dinámica judío-samaritana, donde cada lado está tan seguro de su propia rectitud que no puede ver la imagen de Dios en el otro. Y no son solo divisiones denominacionales. Dentro de las denominaciones hay divisiones entre liberales y conservadores, progresistas y tradicionalistas, carismáticos y cesacionistas, cada lado a menudo hablando del otro,
no como hermanos con quienes tienen desacuerdos, sino como enemigos que están traicionando la fe. Las redes sociales han amplificado estas divisiones, creando cámaras de eco donde solo escuchamos voces que confirman nuestros prejuicios, donde el otro lado es caricaturizado y demonizado. En algunas partes del mundo, estas divisiones se han vuelto violentamente tribales. En Irlanda del Norte, durante las dificultades, católicos y protestantes se mataban mutuamente, no principalmente por desacuerdos teológicos sobre la transubstanciación o la justificación por la fe, sino porque estas identidades religiosas se habían fusionado con identidades políticas y étnicas, creando una división que parecía insuperable. Niños crecían aprendiendo a odiar a los del otro lado. La violencia engendró más violencia y el ciclo parecía no tener fin. ¿No suena familiar? Siglos de conflicto, identidades fusionadas con religión, odio enseñado de generación en generación, cada lado con sus propias narrativas de victimización y justificación, exactamente como judíos y samaritanos. Y sin embargo, ambos lados afirmaban seguir a Jesús, el mismo Jesús que había roto deliberadamente las barreras entre judíos y samaritanos, que había ordenado a sus seguidores amar incluso a sus enemigos. O miremos las divisiones raciales en la iglesia, especialmente en lugares como Estados Unidos. El domingo por la mañana, se ha dicho famosamente, es la hora más segregada de la semana. Iglesias blancas e iglesias negras, iglesias latinas e iglesias asiáticas, cada una adorando al mismo Dios, leyendo la misma Biblia, proclamando el mismo Evangelio, pero en edificios separados, con culturas separadas, a menudo con teologías prácticamente separadas sobre temas de justicia, raza y el papel de la iglesia en la sociedad. Esta separación no es meramente cultural o preferencial. Está arraigada en una historia de pecado racial, de esclavitud justificada por interpretaciones torcidas de las Escrituras, de segregación defendida por cristianos blancos que citaban la Biblia, de iglesias negras que se formaron no por elección, sino por necesidad, cuando no eran bienvenidas en iglesias blancas. Y aunque la esclavitud legal ha terminado hace mucho tiempo y la segregación oficial ha sido desmantelada, las divisiones persisten, las heridas siguen sin sanar, la desconfianza continúa. Y aquí también vemos los ecos del conflicto judío-samaritano. Narrativas diferentes sobre la misma historia, cada comunidad con su propia comprensión de lo que ha sucedido y por qué. Barreras construidas sobre siglos que parecen imposibles de derribar, y todo esto ocurriendo entre personas que afirman seguir al mismo Señor, que proclamó que en Él no hay judío ni griego, esclavo ni libre, sino que todos son uno. El patrón se repite, porque surge de algo profundo en la naturaleza humana. Tenemos una necesidad casi instintiva de definirnos en contraste con otros, de crear grupos internos y externos, de encontrar seguridad en la similitud y amenaza en la diferencia. Y cuando agregamos religión a esta mezcla, cuando creemos que Dios está de nuestro lado, que nuestras prácticas son las ordenadas divinamente, que nuestras creencias son las únicas verdaderas, entonces estas divisiones naturales se vuelven sagradas, estos prejuicios humanos se vuelven deberes religiosos. Esto es exactamente lo que sucedió con judíos y samaritanos. Una división política se convirtió en una brecha teológica que se convirtió en un odio religiosamente mandado. Y es exactamente lo que Jesús vino a desafiar en su raíz. Pero si la Iglesia ha fallado tan a menudo en vivir esta visión, ¿significa eso que la visión misma era ingenua? ¿Que el ideal de unidad a través de la diversidad, de amor que trasciende las fronteras, de reconciliación que supera siglos de conflicto, es simplemente eso, un ideal hermoso pero inalcanzable? Creo que no. Y la razón es que también hay ejemplos.
aunque más raros de lo que deberían ser, de donde el poder del Evangelio realmente ha roto barreras que parecían absolutas. Hay momentos en la historia de la Iglesia donde la lección de Jesús con los samaritanos ha sido aprendida y aplicada, donde el amor ha demostrado ser más fuerte que el odio, donde la reconciliación ha resultado ser posible incluso cuando parecía imposible. Consideremos el movimiento misionero moderno. Por todos sus defectos y todos los pecados del colonialismo con el cual a menudo se asoció, también produjo notables ejemplos de personas cruzando barreras culturales, raciales y lingüísticas para compartir el Evangelio. Misioneros que aprendieron idiomas que nunca habían sido escritos, que vivieron entre personas consideradas primitivas o salvajes por su propia cultura, que llegaron a amar y respetar culturas muy diferentes a las suyas propias. William Carey en India, Adoniram Judson en Birmania, Hudson Taylor en China, todos estos hombres y muchos otros, junto con incontables mujeres misioneras cuyas historias a menudo no se cuentan, cruzaron fronteras que su propia sociedad consideraba casi infranqueables. No siempre lo hicieron perfectamente, llevaron con ellos sus propios prejuicios culturales. A veces confundieron la cristiandad europea con el cristianismo bíblico, pero en su mejor momento demostraron que el Evangelio podía traducirse a través de las culturas, que personas de orígenes radicalmente diferentes podían unirse en Cristo. Y esto produjo la Iglesia global que tenemos hoy, donde el cristianismo ya no es principalmente una religión europea u occidental, sino una fe verdaderamente mundial con su centro de gravedad desplazándose hacia África, Asia y América Latina. En estos lugares, cristianos de culturas completamente diferentes están leyendo las mismas escrituras, adorando al mismo Señor, a menudo con un fervor y comprensión que desafía y enriquece a las iglesias más antiguas en Occidente. O consideremos el movimiento ecuménico, que con todos sus problemas y limitaciones representa un esfuerzo genuino de cristianos de diferentes tradiciones para encontrar un terreno común, para reconocerse mutuamente como hermanos y hermanas en Cristo, a pesar de diferencias doctrinales que una vez parecían absolutas. El Concilio Vaticano II en los años 60 marcó un cambio dramático en cómo la Iglesia Católica veía a otros cristianos, ya no como herejes fuera de la salvación, sino como hermanos separados, con quienes se compartía un vínculo real en Cristo. Diálogos ecuménicos han producido documentos notables donde católicos y luteranos, por ejemplo, han llegado a un acuerdo sobre la justificación por la fe, el mismo tema que causó la Reforma. No han eliminado todas las diferencias, pero han demostrado que las divisiones que una vez parecieron absolutas pueden ser matizadas, que lo que una vez pareció irreconciliable puede encontrar puntos de contacto. O miremos ejemplos personales de reconciliación. En Ruanda, después del genocidio de 1994, donde Hutus mataron a aproximadamente 800.000 Tutsis en 100 días, ha habido casos extraordinarios de perdón cristiano. Sobrevivientes Tutsis que han perdonado a aquellos que mataron a sus familias, asesinos Hutus que han pedido perdón genuinamente, comunidades donde víctimas y perpetradores ahora viven lado a lado, asisten a las mismas iglesias, trabajan juntos en proyectos de reconciliación. Esto no es fácil, no es rápido, no está completo. Las heridas son profundas, el trauma persiste, la justicia sigue siendo una pregunta complicada, pero que suceda en absoluto, que sea posible que personas cuyas familias fueron masacradas por otras personas ahora adoren junto a ellas, es un testimonio del poder transformador del Evangelio. Es evidencia de que incluso los odios más profundos, las divisiones más violentas,
no tienen la última palabra. O pensemos en Sudáfrica y la Comisión de Verdad y Reconciliación después del apartheid, liderada por el arzobispo Desmond Tutu. El apartheid había sido un sistema de separación racial que se justificaba teológicamente por algunas iglesias blancas holandesas reformadas, que argumentaban que Dios había ordenado la separación de las razas. Crearon su propia versión de la división judío-samaritana, donde los blancos eran el pueblo elegido y los negros eran inferiores, donde la mezcla era pecaminosa, donde la separación era santa. Desmantelar ese sistema requirió no solo cambio político, sino reconciliación espiritual. La Comisión de Verdad y Reconciliación, aunque imperfecta, intentó crear un espacio donde las víctimas pudieran contar sus historias, donde los perpetradores pudieran confesar sus crímenes, donde el perdón pudiera ofrecerse, donde la sanidad pudiera comenzar. Y estaba explícitamente arraigada en la teología cristiana de reconciliación, en la creencia de que el Evangelio hace posible un nuevo comienzo incluso después de los pecados más terribles. Estos ejemplos nos muestran que la visión de Jesús de un amor que cruza todas las barreras no es meramente idealista. Es difícil, requiere gracia sobrenatural, toma tiempo, implica dolor, pero es posible. El mismo poder que permitió a Jesús sentarse junto al pozo con la mujer samaritana, que permitió al Espíritu Santo descender sobre los creyentes samaritanos, que permitió a Pedro y Juan predicar en territorio samaritano, ese poder todavía está disponible para romper las barreras que dividimos hoy. Pero requiere que estemos dispuestos a ser desafiados en nuestras certezas, en nuestras fronteras cuidadosamente mantenidas, en nuestras justificaciones de por qué nosotros somos diferentes de ellos. Requiere que estemos dispuestos a sentarnos, como Jesús, con aquellos que nuestra tradición nos dice que debemos evitar y descubrir su humanidad, escuchar su historia, ver la imagen de Dios en ellos. Requiere que estemos dispuestos a cuestionar nuestras propias narrativas. Los judíos tenían una narrativa sobre los samaritanos. Eran mestizos étnicos, adoradores de ídolos, apóstatas del verdadero culto. Los samaritanos tenían una narrativa sobre los judíos. Eran innovadores que habían corrompido la religión original, que habían trasladado ilegítimamente el lugar de adoración, que habían añadido textos no autorizados a la Torá. Ambas narrativas contenían elementos de verdad, pero ambas también eran simplificaciones que servían para justificar el odio y la separación. ¿Cuáles son nuestras narrativas sobre aquellos de quienes nos hemos separado? Sobre aquellos de diferentes tradiciones teológicas, diferentes posturas políticas, diferentes razas o culturas? ¿Qué historias nos contamos a nosotros mismos sobre por qué ellos están equivocados y nosotros tenemos razón? ¿Por qué ellos son peligrosos y nosotros somos seguros? ¿Por qué ellos están fuera y nosotros estamos dentro? ¿Cuánto de esas narrativas son completamente verdaderas y cuánto son simplificaciones convenientes que nos permiten mantener nuestras distancias, proteger nuestras fronteras, justificar nuestros prejuicios? Esto no significa que todas las diferencias son meramente perspectivas diferentes sobre la misma verdad. A veces hay diferencias reales e importantes. A veces hay prácticas que deben ser desafiadas, enseñanzas que deben ser corregidas, injusticias que deben ser confrontadas. Jesús mismo no evitó el conflicto cuando era necesario. Confrontó a los fariseos por su hipocresía, limpió el templo de cambistas, pronunció ayes sobre aquellos que cargaban a las personas con pesos religiosos que ellos mismos no llevaban. Pero fíjate que la crítica más dura de Jesús no era para aquellos que estaban fuera de las fronteras de la ortodoxia religiosa, sino para aquellos que estaban dentro pero que usaban su posición para oprimir a otros, para excluir a los marginados,
para hacer que la religión fuera sobre poder y control, en lugar de sobre amor y misericordia. Sus palabras más duras eran para los guardianes de las fronteras religiosas, para aquellos que se veían a sí mismos como el pueblo verdadero de Dios y a todos los demás como fuera. Y cuando Jesús cruzó fronteras para alcanzar a samaritanos, a recaudadores de impuestos, a prostitutas, a gentiles, no lo hizo diciéndoles que sus creencias y prácticas eran perfectas tal como estaban. Le dijo a la mujer samaritana que vendría un tiempo cuando ni Gerizim ni Jerusalén sería el lugar de adoración, implicando que su dependencia de Gerizim estaba a punto de volverse obsoleta. Pero lo hizo en el contexto de una conversación respetuosa, tratándola como alguien capaz de comprender verdades espirituales profundas, revelándole su identidad mesiánica. Llamó a las personas a arrepentirse, a cambiar, a creer en Él, pero las llamó con amor, no con desprecio. Las invitó, no las golpeó para entrar, comió con ellas, escuchó sus historias, tocó a los intocables, se dejó tocar por aquellos considerados impuros. Demostró que el amor de Dios no espera a que las personas se arreglen primero antes de alcanzarlas, sino que las alcanza en su quebrantamiento y desde dentro de esa relación de amor las transforma. Esta es la diferencia crucial. Podemos mantener convicciones teológicas fuertes mientras tratamos a aquellos que difieren con amor y respeto. De hecho, el amor genuino requiere honestidad. Requiere que no pretendamos que las diferencias no importan cuando sí importan. Pero hay un mundo de diferencia entre decirle a alguien, creo que estás equivocado en esto, y aquí está por qué, con respeto y humildad, y decirle, eres un hereje, un apóstata, ni siquiera eres un verdadero cristiano, con desprecio y odio. Los judíos y samaritanos no pudieron encontrar esa distinción. Sus diferencias teológicas, que eran reales, se convirtieron en la base para la deshumanización mutua. No podían simplemente estar en desacuerdo sobre dónde debía ubicarse el templo, mientras se trataban mutuamente como seres humanos hechos a imagen de Dios. Sus diferencias se convirtieron en la totalidad de cómo se veían entre sí. Y ese es el peligro que enfrentamos constantemente. Reducir a las personas a sus etiquetas, a su afiliación denominacional o política o racial, y luego tratarlas según nuestros prejuicios sobre esa etiqueta en lugar de según su humanidad individual. Ver samaritano o judío en lugar de ver a una persona con una historia compleja, esperanzas y temores, fortalezas y debilidades, alguien amado por Dios. La parábola del buen samaritano es tan poderosa precisamente porque obliga a los oyentes a ver más allá de la etiqueta. El sacerdote y el levita son reducidos a sus roles religiosos y en esos roles fallan. El samaritano podría haber sido reducido a su etnia despreciada, pero en su lugar es visto por sus acciones, por su compasión, por su humanidad. Jesús fuerza a su audiencia a reconocer que este samaritano, este enemigo, este hereje, actuó con más fidelidad al corazón de la ley de Dios que aquellos con las credenciales religiosas correctas. Es una inversión completa de valores. Y es profundamente incómodo. Entonces y ahora, porque si un samaritano puede ser el héroe de la historia, si una mujer samaritana puede recibir revelación divina, si los samaritanos pueden recibir el Espíritu Santo igual que los judíos, entonces, ¿qué significa ser el pueblo de Dios? ¿Qué significan nuestras identidades cuidadosamente construidas, nuestras fronteras meticulosamente mantenidas? Jesús está diciendo que el pueblo de Dios se define no por fronteras étnicas o geográficas o denominacionales, sino por respuesta a Dios.
Aquellos que responden con fe, que producen los frutos del Espíritu, que aman a Dios y aman al prójimo, estos son el pueblo de Dios, sin importar de qué lado de nuestras divisiones humanas caigan. Esto no hace que las comunidades específicas sean irrelevantes. Jesús mismo era judío, operaba dentro de la tradición judía, enseñó en sinagogas, fue al templo. Pablo era un fariseo formado bajo Gamaliel, y aunque se convirtió en el apóstol a los gentiles, nunca dejó de ser judío. La iglesia primitiva tuvo que trabajar en cómo los creyentes judíos y gentiles podían mantener sus propias prácticas mientras seguían siendo un solo cuerpo en Cristo. Hay valor en la tradición, en la comunidad, en la identidad compartida. El problema surge cuando esas cosas se vuelven ídolos, cuando nuestra lealtad a nuestra tribu particular supera nuestra lealtad a Cristo, cuando nuestra identidad como bautista o católico u ortodoxo se vuelve más fundamental que nuestra identidad como cristiano, cuando nuestra identidad como americano o brasileño o nigeriano se vuelve más importante que nuestra identidad como ciudadano del reino de Dios, y el problema se vuelve pecaminoso cuando usamos estas identidades para excluir, despreciar u odiar a otros. Cuando nuestra teología se convierte en una herramienta para la deshumanización en lugar de para la transformación, cuando nuestras tradiciones religiosas se convierten en armas contra aquellos que son diferentes en lugar de recursos para el crecimiento espiritual, esta ha sido la historia una y otra vez. Una tradición religiosa comienza con una visión genuina de Dios. Desarrolla prácticas y enseñanzas destinadas a ayudar a las personas a crecer en santidad, crea comunidad y identidad compartida. Todo esto es bueno, pero luego, con el tiempo, las fronteras se vuelven rígidas, la identidad se vuelve excluyente, la tradición se vuelve tradicionalismo, y lo que comenzó como un camino hacia Dios se convierte en un muro que mantiene a otros fuera. Los judíos del primer siglo no inventaron la idea de que solo ellos eran el pueblo de Dios, ni la idea de que los samaritanos eran ilegítimos. Heredaron estos conceptos de siglos de desarrollo teológico que tenía sus propias razones y lógica, pero el resultado final fue un sistema donde el amor al prójimo se había vuelto tan condicional, tan limitado a aquellos de la identidad correcta, que Jesús tuvo que hacer de un samaritano el ejemplo de amor al prójimo para sacudirlos de su complacencia. Y nosotros heredamos nuestros propios sistemas, nuestras propias fronteras, nuestras propias exclusiones. No las inventamos nosotros mismos. Tienen historias, tienen razones, tienen lógicas, pero eso no significa que son sagradas, que son inmutables, que no deben ser desafiadas por el Evangelio. El llamado de Jesús a cruzar fronteras no era solo para él o para los apóstoles originales. Es el llamado permanente de la Iglesia en cada generación. Identificar las divisiones que hemos santificado, las barreras que hemos bendecido, las exclusiones que hemos justificado, y tener el coraje de cruzarlas en obediencia al Evangelio. Para algunos en el primer siglo, eso significaba cruzar la barrera entre judíos y samaritanos. Para otros, significaba cruzar la barrera entre judíos y gentiles. Para otros más tarde significó cruzar barreras de clase social, proclamando que en Cristo no hay esclavo ni libre. En cada era, el Evangelio ha identificado las divisiones fundamentales de esa sociedad y ha llamado a la Iglesia a trascenderlas. ¿Cuáles son esas divisiones hoy? Varían según el contexto. En algunos lugares son divisiones raciales o étnicas. En otros, son divisiones de clase económica. En algunos, son divisiones denominacionales o teológicas. En otros, son divisiones políticas que se han vuelto tan intensas que amenazan con desgarrar no solo a la sociedad sino a la Iglesia misma. Y la pregunta es,
¿Tendremos el coraje de Jesús? ¿Cruzaremos deliberadamente esas fronteras que nuestra cultura nos dice que no crucemos? ¿Hablaremos con aquellos con quienes se supone que no debemos hablar? ¿Comeremos con aquellos con quienes se supone que no debemos comer? ¿Veremos la humanidad, la imagen de Dios, en aquellos que nuestra tribu particular nos ha enseñado a despreciar? Esto tendrá un costo. Jesús fue criticado constantemente por asociarse con los tipos equivocados de personas. Los fariseos murmuraban: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Cuando sus enemigos querían insultarlo, lo llamaron samaritano. Cruzar fronteras siempre molesta a los guardianes de fronteras, siempre preocupa a aquellos que han invertido mucho en mantener las divisiones. Si comenzamos a asociarnos con los tipos equivocados de cristianos, aquellos de nuestra propia tradición pueden cuestionarnos. Si comenzamos a escuchar con seriedad a aquellos con quienes hemos estado en desacuerdo, nuestra tribu puede acusarnos de comprometer la verdad. Si comenzamos a ver la humanidad en aquellos que hemos demonizado, aquellos que comparten nuestra demografía pueden acusarnos de traición. Pero este es el camino de Jesús. No es el camino de la facilidad o la popularidad. Es el camino de la cruz. Y la cruz siempre ha estado donde la fidelidad a Dios entra en conflicto con las lealtades humanas. Jesús murió entre dos fronteras, rechazado por los líderes religiosos de su propia gente como blasfemo, ejecutado por los ocupantes romanos como rey rebelde. No encajaba limpiamente en las categorías de nadie porque trascendía todas las categorías, y llama a sus seguidores a hacer lo mismo. No para abandonar toda identidad o comunidad, no para pretender que todas las diferencias son irrelevantes, sino para mantener esas identidades y diferencias de manera tan flexible, tan subordinada a nuestra identidad primaria en Cristo, que nunca se vuelvan barreras para el amor, nunca se conviertan en excusas para el odio, nunca nos impidan ver a Dios obrando en lugares que no esperamos. Antes de salir, no lo olvides. Si tú también disfrutas aprender más sobre la Biblia y quieres ir más allá de lo que normalmente se explica de manera simple y sencilla, haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado o pausa el video y escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí explico cómo tener acceso a historias menos contadas de la Biblia y descubrir personajes, pueblos y acontecimientos que siempre han estado ahí, pero que casi nunca se exploran en el día a día.